con Francisco Briones, ex director del Servicio de Rentas Internas, también es consultor empresarial y socio en Andersen. Francisco, muchas gracias por acompañarnos. Queremos tener una primera reacción sobre los resultados que está mostrando el Consejo Nacional Electoral. Bueno, desde el punto de vista estadístico pareciera ser que ya la tendencia es irreversible. Los datos evidencian una amplia ventaja para el presidente Daniel Noboa y prácticamente estaría siendo reelegido por los ecuatorianos para el próximo el próximo periodo de 4 años. Precisamente para hablar del tema estadístico, el Partido de la Revolución Ciudadana está hablando de que harán ciertas impugnaciones y también que están esperando algunos resultados, por ejemplo, en Manabí, pero ya vemos que ahí también se ha avanzado bastante en el conteo de las actas, casi ya está en más de un 70%. ¿Podría cambiar en algo los resultados? Bueno, al parecer en Manabí hay la tendencia que se espera normalmente a favor del correísmo y luego en Guayas es donde se ve que esa es una mayor sorpresa, ¿verdad? Que pareciera ser que el presidente Noboa va a ganar en esa provincia después de muchos años, de muchos ejercicios electorales en los cuales el correísmo ha ganado, ¿verdad? Lo cual prácticamente nos pone a discutir sobre qué va a hacer el presidente Daniel Noboa ahora con la economía, tras estos meses en los cuales se ha dedicado absolutamente a la campaña presidencial y en la cual todos sus ejercicios, digamos, de gobierno han estado enfocados precisamente a lograr el resultado que el día de hoy ha logrado. Ahora habrá que ver en qué se enfoca o qué es lo que debe hacer de ahora en adelante. Francisco, justamente se trata de un presidente candidato que de confirmarse ya los resultados oficiales en pocos días, ya se está viendo ya una tendencia. Él tendría que dar continuidad, digamos, a su plan de gobierno, pero ¿usted cómo lo ve? Porque en este poco más de primer año se ha visto también algo de improvisación en ciertas decisiones. Muchos incluso analistas hablan de que no existe un horizonte claro de hacia dónde va a llevar la economía. ¿Cuál es su opinión de lo que usted ha podido revisar el plan de gobierno? ¿Qué es de esperar? Mira, hay dos cosas que creo que son importantes mencionar. La número uno es que el presidente Noboa en varias ocasiones dijo y se expresó de que el periodo que estamos viviendo hoy día y que terminaría en un par de meses, en 24 de mayo, era un periodo de transición para lo que efectivamente él tenía en mente en su plan de gobierno, ¿verdad? En otra ocasión él dijo, este proyecto político es de al menos 10 años, ¿verdad? Pensando en que este año y medio que acaba de pasar era simplemente una transición para luego tener al menos 2 periodos presidenciales. Recordemos, creo que eso es importante mencionarlo, que acorde a las leyes él todavía tendría una reelección adicional, ¿verdad? Dado que el periodo que estamos actualmente es de transición, es de finalización de un periodo anterior. Y lo segundo que creo que es importante también tenerlo en este contexto económico-político para esta discusión es que él también se ha manifestado sobre una constituyente y me parece que los resultados del día de hoy con una amplia ventaja lo van a apurar en ese camino, pero muy probablemente, ¿verdad? Porque lo que se quiere desde el punto de vista político es sacarle la mayor ventaja posible a las votaciones y él ha mencionado varias veces que va a ir a la constituyente para reformar todos aquellos candados que tiene la Constitución y que no han permitido al Ecuador progresar, crecer e ir hacia un entorno más adecuado y más atractivo para las inversiones. Entonces, me parece que esos dos puntos en el contexto económico-político son relevantes para lo que viene para el presidente Noboa y lo que esperamos los ecuatorianos es que, al menos los que analizamos la economía o los que estamos viendo el tema macroeconómico y los negocios, lo que esperamos es que se empiecen ya a tomar esas decisiones que en verdad puedan convertir al Ecuador en un imán de inversiones y generador de empleo. Precisamente se esperaría ahí algunos cambios, por ejemplo, en temas de seguridad jurídica, arbitrajes, que él ya intentó
en su periodo, someterlo a, digamos, a la decisión de los ecuatorianos, no tuvo en principio apoyo. También ha hablado de volver a tocar el tema de la inflexibilidad en el mercado laboral. ¿Qué tan viables serían esos cambios? Bueno, esperamos que logre imprimir su plan de gobierno. Tenemos un desafío político como país y él tiene sobre todo el desafío político como gobierno, es en la asamblea, ¿verdad? Donde la mitad está elegida por los ecuatorianos con el bloque del correísmo y la otra mitad será con la que él tendrá realmente control. Veremos cómo este resultado electoral de la elección presidencial recompone o reorganiza esas expectativas en la Asamblea para que pueda conformar un bloque de legisladores que le permita avanzar con la agenda legislativa. Quizás eso también hace urgente o dentro de lo político le pone más urgencia o velocidad o le obliga a poner más velocidad al tema de la Asamblea Constituyente que el presidente la mencionó. Y ahí hay varios temas que se deben resolver, ¿no? Tenemos ahí el tema laboral para el empleo y el contrato por horas, que es uno de los temas que más se ha discutido en el Ecuador y que ya ha tenido, digamos, varios reveses legales. Tenemos el tema constitucional del incremento del gasto público, que también lo obliga al Ecuador y lo tiene sometido en esta espiral de déficit fiscal. Tenemos el asunto de la seguridad social, tenemos el asunto de los arbitrajes que tú acabas de mencionar, tenemos el asunto de las inversiones en los sectores estratégicos, como son la minería, petróleo, telecomunicaciones, entre otros más. Hay algunos asuntos en la Constitución que tenemos luego también los asuntos políticos, perdón, que creo que también es importante, el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Hay algunos temas en la Constitución que sí nos han mermado en la seguridad jurídica, que sí nos han puesto en desventaja en relación al mundo sobre la capacidad de atraer inversiones y desarrollar mercados. Entonces, habrá que ver entonces cuál va a ser la estrategia política finalmente del presidente Noboa para poder abordar todos estos temas y ahora sí ejecutar lo que ha dicho sus palabras, el plan de gobierno que él tiene para el Ecuador. Francisco, con estos resultados preliminares hasta ahora se esperaría que exista una continuidad con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos un programa que está de pleno desarrollo e incluso se esperaba un nuevo desembolso, una nueva línea de crédito, además, que estaba gestionando el actual gobierno. Ahora, continuar con el fondo implica todavía cumplir con algunas metas, algunos compromisos que había planteado Ecuador al multilateral. Entre ellos, por ejemplo, una eventual revisión a los subsidios a los combustibles. Todavía está pendiente el tema del diésel, aunque no lo dice el acuerdo con el Fondo Monetario, sí establece una optimización de ingresos por el lado del sector petrolero y combustibles. Y por otro lado, también se esperaba una nueva reforma tributaria o cambios tributarios para poder reducir los beneficios tributarios. Específicamente era un tema que el Fondo Monetario veía que podía haber ahí todavía un espacio para poder aprovechar y poder generar más ingresos para el Estado y reducir el déficit fiscal. ¿Usted cómo ve esas dos potenciales medidas que podría tomar el presidente? Y ya venimos de un año con un alza del IVA, con una revisión a los subsidios a las gasolinas. ¿Qué tan viable y política y socialmente viable ve usted estas medidas? Mira, es interesante lo que planteas porque el resultado pareciera ser que es bastante popular, ¿verdad? Que pareciera demostrar de que hay un apoyo masivo a las políticas o al plan de gobierno que tiene pensado el presidente Noboa para el Ecuador, pero habrá que ver en el camino si esas expectativas de los ciudadanos que fueron a votar y le dieron el apoyo el día de hoy al presidente Noboa para un nuevo periodo, se alinean con las ideas que tiene el presidente Noboa para el Ecuador. Y la mayoría de ellas, y en algunas de ellas, sí que están alineadas y asociadas al tema fiscal, ese tema que nos tiene discutiendo por años a los ecuatorianos en el ámbito económico, que todavía no logra resolverse. El año 2024, por ejemplo, tuvo atrasos más grandes que los del año 2023, cuando el presidente Noboa recibió el gobierno, ¿verdad? Y que él decía que en ese entonces estaba en peligro la dolarización, por ejemplo. Bueno, en el 2024 también estuvo, digamos, más grande los atrasos que el 2023. Entonces también, en teoría,
todavía debió haber estado en peligro en la dolarización. Luego, en los últimos meses de que han sido de campañas, ha habido una aceleración increíble del gasto público, precisamente en todos estos programas electorales, básicamente, con los cuales quizás también lo han ayudado al presidente Noboa a lograr el camino que ha logrado. Pero lo que seguramente viene a continuación es un recorte por completo o una cerrada de esa llave de todos estos programas sociales que tenían más bien un fin político, porque son totalmente incompatibles con el programa del Fondo Monetario Internacional, que sin lugar a dudas no me queda ninguna duda a mí de que el presidente no va a continuar el camino que el Ecuador requiere, porque nadie cree en el Ecuador y necesita tener estos padrinos como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, que digan, ok, Ecuador está tratando de recuperar su prestigio, recuperar su imagen, de atraer inversiones y nosotros lo estamos hablando en este camino. Entonces, sin lugar a dudas, habrá que ver cómo entonces, cuando el presidente Noboa vaya a ir por las medidas que seguramente va a tener que ir debido a su plan y su acuerdo con el fondo del gobierno, en el tema del diésel, en el tema del IES, en el tema de los subsidios, en el tema de los impuestos, habrá que ver cómo entonces la ciudadanía lo recibe. Porque sin lugar a dudas, lo que me parece, quizás lo más urgente o lo más pronto a venir será la reforma tributaria, que suele ser lo que los políticos tratan de tomar control o ejecutar más rápido, y porque le genera recursos más inmediatamente, ¿no? El diésel, al ser todavía el subsidio que está sobre todo al transporte público y al transporte de carga pesada, quizás va a ser un poco más complejo, ¿no? Sin lugar a dudas, estas medidas tendrán que enfrentar al presidente Noboa con su electorado en el cortísimo plazo. Tiene también en agenda un tema importante con Estados Unidos. La arremetida arancelaria de Donald Trump ha planteado mayores costos para los exportadores y precisamente este sector es el que venía creciendo y aportando de manera positiva a la economía. Incluso en el debate presidencial con Luisa González Noboa dijo que la economía podría crecer 4% este año. Ya el Banco Central ha dicho que será 2.5 según su previsión. Algunos multilaterales están todavía evaluando posiblemente estos impactos que va a haber. ¿Usted cuál cree que serán estas consecuencias, digamos, en la previsión de crecimiento de Ecuador? Mira, el Ecuador, su crecimiento depende en los últimos años, sobre todo del sector externo. El Ecuador ha crecido no tanto por el dinamismo de la economía interna, como por el dinamismo o los beneficios que le ha traído al Ecuador el comercio exterior. El año 2024, prácticamente todo su crecimiento fue ocasionado por las exportaciones. Dicho de otro modo, si no hubiera habido exportaciones, el Ecuador no hubiera crecido. Este año vemos un comportamiento similar. Vemos que el gran precio del cacao sigue empujándonos el crecimiento de las ventas, sigue empujando el crecimiento del PIB, ¿verdad? Quizás si hiciéramos el esfuerzo de aislar esos efectos, viéramos que la situación a la interna del país es un poco más compleja, ¿verdad? Entonces, me parece que es súper importante que el Ecuador reconozca y entienda la potencialidad que tiene el comercio exterior en su economía de cara a sus negociaciones y de cara a sus estrategias comerciales. Un poco creo que también ha sido todo este flujo o este impacto positivo que ha tenido el comercio exterior en los últimos años. Creo que ha sido producto de que se han abierto mercados por el Ecuador. El Ecuador ha tenido una agenda un poco interesante, agresiva en los últimos años de apertura comercial, yendo a Asia, yendo a Norteamérica, algunos otros países, en el cual sus productos empiezan a ser valorados, y sobre todo con algo que es interesante para Ecuador, porque siempre hemos dicho que se debe buscar la industrialización, ¿verdad? Y añadirle valor a los productos, pero Ecuador está encontrando mercado y beneficios precisamente en lo que mejor sabe hacer, que son los temas agrícolas, el tema de alimentos y de proveerle al mundo estas soluciones. Entonces, no digo que no vayamos por el tema de la industrialización, el cual es relevante e importante, pero la coyuntura mundial le ha beneficiado al Ecuador, que es mayormente proveedor de alimentos. Vendrán otros temas que seguirán creciendo, como la minería, que también ha traído beneficios para el país, pero eso todavía tiene un largo trecho de crecimiento y también eso es positivo para el país.
Se viene una coyuntura además difícil en 2025 y 2026. 2025 por el tema del IES, hay una deuda pendiente, el IES reclama unos 24,000 millones de dólares y una ley le obliga ya a firmar un convenio de pago a 10 años, lo cual le supondrá un incremento importante del gasto. Además, en 2026 se vienen pagos importantes de la deuda pública, es decir, tendrá altas necesidades para los próximos por lo menos 2 años y las fuentes de financiamiento todavía están enmarcadas en lo que podría dar los multilaterales y que han venido dando, pero que no es suficiente. ¿Qué pueden esperar las empresas y los ciudadanos en términos de que el Estado pudiera tratar de hacer esfuerzos para poder completar todos estos ingresos que le hacen falta para poder cumplir con todas estas obligaciones? Se podría, por ejemplo, esperar en la reforma tributaria de la que usted nos hablaba, nuevas contribuciones especiales que tengan que hacer ciertas empresas y que ya prácticamente se han convertido en impuestos permanentes para los ciudadanos, que podría venirse también, e incluso podría haber cambios en el sector petrolero. Ya intentó concesionar Sacha, probablemente eso se vuelva a desempolvar. Bueno, me parece que es importante entender, digamos, la categorización de los ingresos en el presupuesto, ¿no? Ecuador, si bien los recursos extraordinarios y los ingresos que son por una sola vez nos han ayudado en los últimos años a sobrellevar las crisis que hemos tenido, eso no es factible ni adecuado en el mediano plazo, sobre todo al momento de ir a buscar el financiamiento internacional, financiamiento externo. Lo que el Ecuador debe lograr evidenciar en sus balances o en sus cuentas es un ingreso permanente que le permita asegurar un flujo no solo para sus propios gastos, sino también para poder honrar las deudas que pretenden conseguir en el exterior, ¿verdad? Para este año estaba previsto, por ejemplo, una emisión de bonos y quizás los planes iban en ese camino, considerando que el riesgo país venía bajando hasta que tuvimos todo este panorama y este revuelto electoral que puso a los mercados nerviosos y que ante la potencialidad de que gane la candidata Luisa González y que luego no haya quien honre las deudas ecuatorianas, pero quizás ahora con el resultado del presidente Noboa de esta noche, esta semana veremos alguna mejora en el riesgo país. No olvidemos que en las últimas semanas ha estado influenciada por la decisión de la OPEC de aumentar la producción petrolera y quizás eso todavía nos afecta, pero lo más probable es que en la medida que eso mejore, que muy probablemente va a mejorar en los próximos meses, el Ecuador vaya a intentar obtener recursos en el mercado internacional a través de la emisión de bonos. Y eso sería una señal interesante, si lo logra hacer, sería una señal interesante para el mundo de que el Ecuador está un poco recuperando la confianza y quizás poco a poco volviendo a ser un país interesante para las inversiones. Entonces, dicho esto, prácticamente en cualquier economía del mundo, en cualquier libro de texto de economía, tú encuentras que los recursos permanentes son los que te genera tu propia economía a través de la recaudación de impuestos. Digamos, en el extremo, para ilustrar, un gasto público debiera basarse exclusivamente en su recaudación de impuestos y no más allá, ¿verdad? Todos los ingresos adicionales deberían ser para inversiones adicionales, para ahorro, que luego se transformen en inversiones, ¿verdad? Entonces, muy probablemente, entonces, todo este escenario nos configura que lo que está buscando el Fondo Internacional y lo que quizás el Ministerio de Finanzas va a tener que ofrecer en este programa para poder encontrar financiamiento ya es una solución definitiva al ingreso recurrente, al ingreso corriente, que es el tributario. Entonces, y ahí veremos qué opciones barajará el nuevo gobierno. Dentro de ellas están, según lo que ellos mismos han dicho, eliminar estos beneficios reales de alguna medida, pero quizás eso se va a quedar corto y habrá que ver qué más vayan a mostrar en una potencial reforma tributaria del gobierno. Así es, Francisco, muchas gracias por esos comentarios. Le queremos agradecer por haber estado con nosotros. Mucho gusto, Mónica. Gracias. Buenas noches.